Shabbat Shalom a todos. Antes de comenzar el estudio de la Parashá Terumá, quisiera dedicar este estudio a la memoria de nuestro querido amigo Walter Johnson. Vamos a comenzar estudiando esta Parashá que es sumamente interesante, en donde podemos ver dentro de todos los puntos en particular la orden de parte de Hashem de que puedan construir un Mishkan. Y es en ese punto en donde nosotros nos vamos a ir enterando claramente de muchos aspectos bien interesantes que están relacionados con los materiales, el diseño mismo. Por lo tanto, es acá donde vamos a tener que extraer algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida, con el fin de que nosotros podamos aprender a vivir de una forma correcta y que de esa forma claramente podamos ir viendo cómo es el favor del Eterno en los resultados de cada una de las decisiones que la persona está tomando. Acá nosotros vamos a ir viendo algunos aspectos que están también relacionados directamente con la gematría, con algunos comentarios de sabios de bendita memoria. Por lo tanto, esta parachá nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder ir entendiendo algunos diseños que sin lugar a dudas siempre van a generar un beneficio a la vida de quienes los sigan. Por esa razón en particular es fundamental todo lo que nosotros estamos viendo prácticamente en el libro de Shemot, porque, como les decía hace unas parashot anterior, es aquí en donde nosotros encontramos cada uno de los diseños que nos ayudan a entender los tiempos que se están viviendo y los tiempos que han de venir. Por lo tanto, la importancia de los diseños nos ayuda prácticamente a saber cuáles son los tiempos que se están viviendo, como así también poder anticiparnos a muchas cosas que pudieran ocurrir en el escenario de esta tierra. Entonces, dentro de esta parashá en particular, nosotros vamos a estar analizando qué es lo que genera los resultados del estudio de la Torá. Acá lo que nos dice el Midrash es que un hombre que inicia su negocio no puede estar seguro de tener éxito. Él podría incluso perder su íntegra inversión de capital. Si alguien estudia Torá, no obstante, solo puede ganar. Acá hay un paralelo bien interesante por el hecho de que más adelante, bueno, en los próximos minutos, también les voy a comentar algo que dice el Midrash y que está relacionado directamente con este tipo de comparación que hace el escritor por el hecho de que el éxito prácticamente en muchas otras áreas se mide directamente en el resultado. A diferencia del estudio permanente de la Torá que se va viendo prácticamente todos los días. Se está viendo como, como un proceso como tal, en donde la persona que va adquiriendo el conocimiento de la Torá es medido desde el momento en que está adquiriendo dicho conocimiento. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender algo sumamente interesante para todos nosotros, y es el hecho de que se nos insta prácticamente a que el estudio de la Torá sea algo constante, diario, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es acá en donde se plantea la pregunta, de acuerdo a ese enunciado, eh, prácticamente por qué el éxito material es juzgado solo por el logro final. Y mientras que en el caso del estudio de la Torá, una persona es recompensada por la palabra que aprende. El mismo esfuerzo comprometido en estudiar es un logro en sí mismo. Entonces, como hemos dicho, más de una oportunidad, o sea, adquirir más conocimiento claramente es interesante, es bueno, es necesario, pero tenemos que entender de que ese nuevo conocimiento que se está adquiriendo ya va generando una demanda en cada uno de nosotros por el hecho de que hemos podido descubrir una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de tomar decisiones, y que eso va a generar de que a la larga la persona no pase por inocente o que esta persona pueda llegar a decir de que no sabía lo que estaba haciendo o no sabía cómo actuar en una situación en particular. Entonces, acá nos está hablando de una forma bien interesante en cómo nosotros debiésemos plantear el estudio en nuestras vidas, por el hecho de que es una medición constante. Un nuevo conocimiento ya es una medición para nuestra vida. Por lo tanto,
si quieres tener más conocimiento, si te estás esforzando y tienes una buena intención en aquello, claramente tú vas a vivir cosas muy buenas, positivas respecto a esto. Pero si solamente lo estás tomando como una herramienta para el debate, como una herramienta para el solamente conocer y no practicar, sin lugar a duda eso va a generar de que el resultado como tal quizás no sea el esperado. Por lo tanto, es fundamental de que la intención del estudio sea la correcta para que de esa manera pueda generar una transformación en la vida de cada una de las personas. El Midrash nos cuenta una historia bastante interesante de que en cierto lugar hay unos empresarios que se suben a un barco y así también un estudioso de Torá se sube al mismo barco que ellos. Entonces, dentro de todos los empresarios, prácticamente empezaron a mostrar prácticamente lo que ellos tenían como mercancía. Eso podría haber generado algún aspecto de vanagloria para ellos mismos, etc. Y llegó el momento en donde se le pregunta cuáles son las posesiones de este estudioso de Torá, y él les respondió que no podía mostrarles lo que ellos estaban pidiendo. Entonces, durante todo el viaje, lo que se generó en este punto es que cada uno de ellos, los que tenían estas posesiones, las mercancías, etcétera, comenzaron a burlarse del estudioso de Torá por no poder mostrarles a ellos algo de su posesión. Por lo tanto, esa fue la tónica de todo el viaje en particular. Al momento en que ellos llegan a puerto, lo que ocurre es que les confiscan todas aquellas cosas que tenían estos empresarios y quedaron sin nada. Al momento en que llegan a esa ciudad, el estudioso de Torá se acerca a la casa de estudio y justo estaban estudiando la Guemará y habían algunos puntos en particular que eran muy difíciles de comprender, muy difíciles de analizar. Y es acá en donde este estudioso de Torá se involucra en la discusión y da a conocer su punto de vista, la interpretación que él tiene del texto, y es ahí en donde muchas de las respuestas, o perdón, muchas de las preguntas que se hacían los sabios fueron respondidas a través de esta persona, a través de este discípulo o estudiante de Torá. Por lo tanto, ¿qué es lo que generó aquello como forma de agradecimiento? Le dieron comida, le dieron bebida de beber, le dieron así también un aposento, un lugar en donde podía quedarse. Entonces, todos esos empresarios que habían perdido sus mercancías al momento en que llegaron a puerto, corrieron hacia ese lugar y prácticamente le estaban diciendo, por favor, dile a estos hebreos, dile a estos judíos que también puedan hacer algo similar con nosotros porque no tenemos que comer, no tenemos nada prácticamente como para poder estar sustentándonos en este lugar. Por lo tanto, ellos mismos le decían, por favor, decida a estos judíos que provean para nosotros también. Merecemos su ayuda por haber estado en el mismo barco que tú. Por lo tanto, lo que ocurrió es que de repente ellos fueron hechos comprender que en verdad la Torá es la mejor mercancía. Es aquí en donde nosotros vamos dándole el lugar prácticamente que se merece la Torá, el lugar de importancia, y así también vamos analizando lo que efectivamente ocurre en este punto, o sea, los beneficios y el impacto que tiene la Torá en la vida de cada una de las personas. Acá nosotros también ya vamos viendo algunos otros puntos bien interesantes que nos enseña esta parashá. Y es la similitud que vemos con la palabra terumá, con la palabra mataná. Acá podemos ver, como ustedes pueden ver en la lámina, valga la redundancia, cuando se habla de mataná, se relaciona con el don de la Torá, lo cual sucedió ahí en el Sinaí. Esa paracha nosotros ya la estudiamos. Ambas palabras comparten las letras la Tab, la Mem y la Hei. En el caso de Terumá, tenemos oculto el nombre de Dios. Y es acá donde vamos viendo de que toda la Torá es un nombre del Santo bendito sea. Y acá podemos analizar que estudiosos de la Torá nos han enseñado que la palabra Mem se compone de una letra Kaf y una letra Bab, unidas por arriba. Y el valor numérico de la Kaf es 20 y el valor numérico de la Bab es 6. Con lo cual podemos relacionar
a la letra Mem con el valor 26, que es la gematría del tetagrama, el nombre de Dios. Por lo tanto, es acá donde vamos analizando prácticamente cada una de las palabras y en su gematría y cuáles son las luces que nos está dando y la importancia misma de esta paracha en particular. ¿Por qué razón? Porque acá se nos está hablando de una identidad misma del Eterno y es acá en donde vamos viendo que a través de lo que está en los próximos versículos, que es la orden para que puedan hacer el Mishkan, claramente ese es el lugar en donde, como vamos a ir viendo a continuación con algunos comentarios de los sabios de bendita memoria, nos van a ir explicando prácticamente cuál era la intención y la finalidad del Mishkan y cómo está relacionada con la forma en que el Eterno quiere relacionarse con su pueblo. Por lo tanto, en este punto vamos viendo aquellos aspectos que la gematría nos entrega para poder tener una mejor comprensión del texto. Acá también podemos ver la insistencia del número 40 y que también lo podemos enlazar con lo que es la letra Mem. Por eso también algunos lo llaman la Mem Torah. Podemos leer la palabra terumá como Mem Torah, o sea, por su valor numérico también, que es 40. El valor numérico de la Mem es la Torah, porque la Torah fue entregada al cabo de 40 días. Acá hay algo bien interesante, ¿eh? Y esto también nosotros lo hemos estudiado con nuestro rabino cuando hemos analizado cada una de las letras hebreas. Y en el caso de la Mem, también nos encontramos con un aspecto bien interesante, porque dentro de todo el alefato tenemos letras que tienen una forma inicial y así también una forma final para ser escrita. Y es acá donde nos encontramos con la Mem en particular, que tiene una forma como su original y cuando tiene o cuando es una mem sofit, que es una mem final, tiene otra forma, que es una forma completamente cerrada, como un cuadrado cerrado. Pero hay un aspecto bien interesante en esto cuando nosotros lo estudiamos, y es el hecho de que también está relacionada con las venidas del Mashiach. En primer lugar, cuando una mem está abierta, relacionada con su primera venida, y la mem cerrada, manifestándose así la segunda venida del Mashiach. Los sabios nos han enseñado que primero fue entregada a aquellos que comieron maná y luego a aquellos que comieron terumá. También coinciden que si fue entregada a Moisés es porque era el más humilde de todos los hombres. Acá nosotros vamos viendo otros aspectos y características de la Mem, y como pueden ver, como la Torá es una letra cerrada, solo se puede acceder a su interior desde su base, desde la parte más baja, la más humilde, y así también es su fundamento. Y esto es una regla que tiene que estar siempre en nuestra vida. Es la regla que tiene que estar constantemente cuando tú quieres crear, cuando quieres armar algo. Nosotros prácticamente lo podemos ver en la ingeniería civil. Siempre se tiene que estar viendo prácticamente lo que son las bases, los fundamentos, para que toda la construcción que se lleva a cabo sobre aquello pueda ser segura, pueda mantenerse en el tiempo y que claramente pueda cumplir con el objetivo por el cual ha sido construida. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Es el hecho de que tenemos que centrarnos siempre en las bases, en los fundamentos, en el Hayesot, para que de esa manera todo lo que tú puedas construir claramente pueda perdurar en el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que hay muchas personas que quieren emprender algo, hay muchas personas que quieren emprender quizás una relación, quieren emprender un negocio, quieren emprender unos nuevos estudios, etc. Lo fundamental de todo eso son las bases. En cierta manera que sean sumamente fuertes, que sean sólidas, para que de esa manera, a la larga, cuando tú vayas construyendo lo que quieres hacer, a través de un viento fuerte, a través de un movimiento que tú no sabías que iba a ocurrir, que es inesperado, puede generarse prácticamente de que toda esa construcción se vea afectada por, por situaciones que tú no tenías previstas. Se pueda destruir, se pueda dañar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tiempo que tú has invertido, con los recursos que has invertido? ¿Qué es lo que pasa con toda la dedicación que le has dado a aquello que has querido construir, pero no te fijaste en las bases? Por eso es fundamental que prácticamente todas las personas, antes de emprender algo, antes de construir algo, se fijen 100% en las bases, para que de esa manera
todo lo demás pueda tener una buena realización, una buena construcción. Dicho eso, para nosotros la base fundamental claramente es Torah. Porque es ahí en donde prácticamente estamos analizando, estamos viendo cuál es la forma de analizar, cuál es la forma de ver, cuál es la forma de vivir, cuál es la forma de pensar, cuál es la forma de sentir, la forma de tomar las decisiones, que nos van a llevar prácticamente a resultados completamente positivos en nuestra vida. Pero si no tenemos las bases, prácticamente cualquier cosa nos puede servir, cualquier cosa puede ser bueno, cualquier cosa puede prácticamente ayudar a la persona a que pueda tomar una decisión, pero a la larga puede encontrarse con situaciones que lamentablemente podrían perjudicar más que ayudar. Por eso es fundamental considerar prácticamente todo aquello como las bases que nosotros debemos siempre establecer en nuestras vidas. Algunos comentaristas han asociado a la Torá como la Sefirá de Binah, que está relacionado directamente con el entendimiento. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Por el hecho de que la Torá, el fundamento, te va a dar entendimiento de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer. Entonces, dicho eso, claramente es fundamental de que no solamente tu vida se trate de improvisaciones o se trate de ajustes que tú tengas que estar haciendo en el tiempo, sino que se trate de que tú así también tengas un plan, pero siempre flexible, nunca rígido, porque claramente cualquier cosa los puede quebrar, pero en cierta manera tú puedas plantear y puedas generar un plan que te pueda ayudar prácticamente a poder medir los resultados, medir la velocidad con la cual tú estás actuando y que de esa manera tú puedas prácticamente en todo ese proceso analizar en dónde estás lento, en dónde vas a una buena velocidad o en dónde vas tú muy rápido, en dónde están los errores, en dónde están los aciertos, etc. Por lo tanto, todo esto nos ayuda a cada uno de nosotros a poder tener un orden, a poder tener, como podemos decir en la administración, una carta Gantt de todas las cosas que pudiésemos hacer, en qué tiempos hacerlas y cuáles son los resultados esperados de cada uno de esos puntos anunciados. Sin lugar a dudas, nos encontramos acá con el mérito de la elevación. Si nos tomamos de Shemot, capítulo 25, versículo 2, vemos: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Acá es bien interesante todo aquello de lo que ha dispuesto en su corazón. Y esto está relacionado directamente con el poder desprenderse de algo material para poder otorgarlo o darlo a algo que va a ser sagrado. Por eso también, dentro de los conceptos que nosotros manejamos y sobre todo que consideramos en esta parashá de Terumá, es algo elevado, ¿ya? Por el hecho de que va a ser prácticamente presentado a algo sagrado, que va a estar basado al servicio de Hashem en el templo o en el Brit Hamikdash. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender todo aquello? De que esto prácticamente también es un diseño de la forma en que nosotros debiésemos actuar. Es un diseño de la forma en que debemos vivir, bajo tus diseños o bajo los diseños prácticamente que la Torá nos está estableciendo. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo que dentro de los significados destacados de esta parashá, nos encontramos con una que nos habla en un sentido mucho más profundo, que se trata claramente, como hemos dicho, de la elevación. Según los sabios de bendita memoria, Terumá tiene un significado profundo. Su origen es la palabra rum, que significa elevar. Por lo tanto, se podría traducir como una elevación. Y de acuerdo con Rachi, la porción separada, en este caso en particular, este término debe entenderse en el sentido de una separación de bienes. El sentido de la frase es: separen una contribución de sus bienes para mí. Y esta es la ofrenda que habréis de tomar de ellos: oro, plata y cobre. Acá hay comentarios sumamente interesantes respecto a aquello. Los sabios de bendita memoria también se preguntan: ¿pero de dónde sacaron todas estas cosas los Bene Israel? Y es ahí en donde analizamos prácticamente lo que ha de ocurrir o lo que está ocurriendo en el libro de Shemot al momento en donde comienzan a manifestarse prácticamente toda la profecía que había sido dada a los patriarcas, en donde de Egipto iban a salir con riquezas.
hablando de los Bene Israel. Entonces, prácticamente se tratan de estas cosas que estaban en posesión de los egipcios y que fueron tomadas prestadas para que así se pudiera cumplir el plan de Hashem en los Bene Israel. Por lo tanto, es aquí en donde ya prácticamente se está respondiendo a esa pregunta, por el hecho de que también otros se preguntan, pero ¿qué nivel de riqueza llevaban? Y a ese punto en particular nosotros nos encontramos de que cómo ellos podían llevarlo a través del desierto, a través digamos, de condiciones que para muchos podrían ser consideradas hostiles. Claramente, está en el desierto, pero no nos olvidemos de que también estaba la nube cubriéndolos en el día y así también en la noche. Por lo tanto, es acá en donde podemos plantearnos esa pregunta y ya responderla de la forma en que lo hicimos. Y es acá en donde también menciona prácticamente lo que son los 15 elementos que el Eterno le pide a los Bene Israel que pudieran dar con un corazón claramente bondadoso, con un corazón dadivoso. Dicho eso, es fundamental que nosotros vayamos entendiendo de que para que todo esto ocurra, prácticamente lo fundamental es el corazón dadivoso de las personas. Todos son parte. No podemos prácticamente endosar las responsabilidades de que den a otros y tú no eres capaz de dar nada. No le endoses una responsabilidad a una persona sabiendo de que tú también puedes generar una ayuda, generar un aporte para que de esa manera se pueda llevar a cabo los proyectos y los planes del Eterno en el lugar en donde también tú estás. Por eso es fundamental, por eso también acá se nos habla tanto lo que es el oro, la plata y también lo que es el cobre. Si nosotros nos vamos al hebreo, el oro está relacionado directamente con Saab. Y Hashem dijo que el oro donado para el Mishkan expíe por el oro que fue erróneamente contribuido para el becerro de oro. ¿Por qué razón nos tomamos de este versículo en particular? Porque aquí viene prácticamente la redención del pecado cometido. Recuerde lo que pasó con el becerro de oro, y es acá donde prácticamente estamos viendo de que a través de esa acción del Eterno haber pedido oro para lo que es el Mishkan y los utensilios, lo que está generando es una redención por el oro otorgado para la construcción o la elaboración del becerro de oro. Cuando nosotros también hablamos de lo que es la plata, que también en el hebreo tú lo puedes entender como el kesef, es para expiar la venta de Yosef, quien fue intercambiado por 20 piezas de plata. Entonces, también el primer punto en particular que vemos acá es el hecho de que los Bene Israel, bueno, liderados claramente por Moshe, llevan los huesos de Yosef, los sacan de Egipto para que pueda ser enterrado en el lugar correcto. También tenemos lo que es el cobre, que en el hebreo nosotros lo entendemos como el Nehoshet, y esto es para expiar por los desechos e impurezas de sus corazones. Y es aquí en donde también tenemos que analizar y escudriñar nuestro corazón. Acá nadie puede estar diciendo de que el corazón está completamente limpio, el corazón está completamente sano, ni nada por el estilo. Nosotros estamos en una constante, y esa constante es el crecimiento que nosotros estamos adquiriendo a través del estudio de la Torá, a través de prácticamente la lectura diaria. ¿Se acuerdan que en más de una oportunidad nosotros hemos hablado de este aspecto, de que tus ojos nunca, que no pase ni un día que tus ojos no vean Torá? Porque la persona que estudia Torá todos los días de su vida es capaz de decir que no a cualquier tipo de pecado. Por lo tanto, es acá en donde vamos analizando este punto que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder entender de la forma en que nosotros debiésemos vivir y por qué el Eterno también le está pidiendo a los Bene Israel estos tres elementos en particular. Por lo tanto, hacemos lo siguiente, ¿ya? Está el oro, está la plata y está el cobre. Y también los sabios de bendita memoria nos dicen de que existen tres tipos de sedacá. Y estas también pueden ser comparadas con el oro, con la plata y también con el cobre.
Entonces la caridad que una persona da cuando ella y su familia están sanos y las cosas van bien es comparado al oro. Este tipo de sedacá tiene el más poderoso efecto en el cielo comparable al regalo de un emperador. Y a pesar de ser dada por ninguna razón en particular, protege al donante de futuras eventualidades. También podemos ver de que también existe otro tipo, un segundo tipo de sedacá, que es la caridad que una persona da cuando cae enferma. Y esta es menos efectiva, puesto que es dada en un tiempo de necesidad y es, por tanto, comparada a la plata. Si una persona pospone dar caridad hasta que está peligrosamente enferma y metafóricamente está parada en la soga, con la soga alrededor de su cuello, lista para ser ejecutada, el valor de su sedacá es es reducido a aquel del cobre. Entonces, no obstante, una persona no debería refrenarse en dar sedacá bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué razón? Porque su sedacá la precederá en el Olán Jabá y le asegurará una buena reputación. Entonces será protegida del castigo en el mundo por venir. Por esa razón, el Eterno día a día nos da la oportunidad de darse de acá. Nos da la oportunidad de dar una caridad a otras personas. Es acá en donde tenemos aspectos bien interesantes. O sea, tú puedes decir, oye, pero esta persona me está pidiendo, pero la veo en condiciones bien complicadas, quizá va a seguir embriagándose, etcétera. Si esa persona en particular, independientemente del estado en el cual se encuentre, y él te pide una sedacá, te pide una caridad, porque tiene hambre, porque quiere comer, tú no te puedes negar. En cierta manera es ahí, a ti no te importa si es verdad o no lo que te está diciendo. Pero si ya menciona de qué es para comer, menciona de qué es porque tiene hambre, tú sí o sí tienes que dar caridad. Y es ahí en donde prácticamente los sabios de bendita memoria nos enseñan de que todas aquellas personas pobres o que están necesitadas, hay un gran tesoro guardadas en ellas y que ese gran tesoro prácticamente también puede ser de beneficio para quien las ayude. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la persona que sí está ayudando a aquellos que están en necesidad, prácticamente está siendo más beneficiado por el tesoro escondido que hay en cada uno de ellos. Por lo tanto, es acá en donde tenemos que dar con un corazón generoso, con un corazón bondadoso, no estar dando para que tú puedas recibir algo, no está, es como la gente malentiende lo que es un favor muchas veces, en donde prácticamente dice, yo voy a hacer un favor para que me lo deban y posteriormente cobrar ese favor. No, no se trata de eso. Se trata de que efectivamente todos nosotros, si vemos la necesidad en la vida de los demás y si está en ti, si está en mí, si están las posibilidades de poder ayudarlo, hagámoslo. No perdamos esa oportunidad, sino que claramente podamos transformar la vida de una persona dentro de nuestras posibilidades, claramente. Es lo que decíamos en el estudio de la Parashá de la semana pasada. Muchas veces nosotros esperamos que los gobernantes estén transformando la vida de los ciudadanos, que les den ayuda, que les den recursos, etc. Y cuando eso no ocurre, las personas comienzan a criticar, comienzan a hablar y dicen, no, que nadie los ayuda, los gobiernos no los ayudan, etc. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Acaso tú no tienes la capacidad de transformar la realidad de aunque sea una sola persona? Sin lugar a dudas que sí. Entonces, cuando una persona se esmera o se propone poder ayudar a otro, claramente eso va a generar de que tú estés siendo ejemplo para otras personas y esas otras personas también puedan replicar lo que tú estás haciendo para transformar la vida de otro. Entonces, claramente eso también nosotros lo podemos entender como una ganancia. En el buen sentido, no estoy hablando de una ganancia económica, sino que una ganancia de vida, una ganancia de experiencia para cada una de las personas. Nuestras vidas como una porción elevada. Explica el Rebbe de Koch que así dijo Dios: ángeles y seres celestiales
ya tengo suficientes, no necesito que ustedes también lo sean. Sino que mi deseo es que sean hombres consagrados, es decir, que puedan consagrarse siendo humanos, con todo lo que esto trae consigo. Es acá en donde vamos viendo que los maestros de la ética judía explican lo siguiente: bienaventurado el hombre quien es temeroso de Dios, bienaventurado el hombre mientras es hombre, es decir, el objetivo de ser temeroso es ser temeroso de Dios mientras siga siendo hombre, con todas sus necesidades e instintos propios del ser humano. El alma, antes de descender al escenario de esta tierra, ya habitaba junto al Creador. Por lo tanto, ¿por qué razón tiene que venir al escenario de este mundo? Y la respuesta, ya que es el único camino que tiene para elevarse. En más de una oportunidad nosotros hemos hablado de la importancia de la elevación espiritual y de cómo nosotros podemos estar elevándonos espiritualmente día a día. Y es ahí en donde también nosotros, basado en ese principio, podemos entender la importancia del Mishkan y cómo nosotros podemos ser, en cierta manera, en el sentido figurado, como pequeños Mishkan. ¿Por qué razón? Por el hecho de que ya nuestra alma sabe lo que es estar con el Creador. Al momento en que el alma es enviada al escenario de esta tierra y que ocupa un cuerpo, prácticamente para que se pueda desarrollar o movilizar en el escenario de esta tierra, el objetivo no es que el alma se esté contaminando, y es ahí en donde tiene prácticamente la lucha, porque se contamina con los deseos del cuerpo, se contamina con los deseos más naturales, por así decirlo. Entonces es como una lucha constante de quién tiene más fuerza, o es el alma o el cuerpo que está habitando esa alma. Y entonces es ahí donde prácticamente vamos analizando y entendiendo de que nuestra vida se trata de una constante elevación. Recordemos lo que dijimos en un principio. La diferencia prácticamente cómo mide el éxito basado en lo material y el éxito basado en el estudio de la Torá. El éxito en lo material se va a basar netamente en lo que es el resultado, ¿ya? Y lo que es el estudio de la Torá, constante, diario, de acuerdo a lo que tú vayas conociendo. Si ya conociste un nuevo versículo, bueno, ese versículo ya va a generar una demanda sobre ti, y es ahí en donde se va a ver qué tan exitoso eres en ese versículo nuevo que tú has aprendido, si lo estás aplicando en tu vida o no lo estás aplicando. Por lo tanto, la importancia de la elevación espiritual está relacionada con morir a uno mismo, renunciar a uno mismo y poner en prioridad las cosas. Aquellas cosas que están mucho más elevadas, aquellas cosas que están prácticamente relacionadas con lo espiritual, o todo lo que tú puedas considerar relacionado con las cosas naturales. El mejor ejemplo que tenemos para eso, bueno, pueden haber otros, pero para mí el mejor ejemplo prácticamente está relacionado directamente con Esab y así también con Jacob. Como una persona, en particular Esab, pone sus ojos, pone su corazón, pone todo su ser en lo que está relacionado directamente con el escenario de esta tierra, versus Jacob, que pone sus ojos, su mirada, sus objetivos en todo lo que está relacionado con el mundo por venir. Entonces, Ben Heihei dijo: de acuerdo al esfuerzo es la recompensa. Cuanto más grande sea el nivel de multiplicidad y de alejamiento de la unidad de Dios, más prevalecerá la mentira. Si superamos los desafíos espirituales de tales circunstancias, finalmente llegaremos a experimentar una mayor iluminación de la unidad divina. Este es el paradigma de la superioridad de la luz que emerge de la oscuridad, pues afirma la Mishnah: de acuerdo al esfuerzo es la recompensa. Entonces, acá nosotros eso lo vamos viendo en todo orden de cosas. Lamentablemente estamos viviendo en una generación en donde esta generación en particular quieren todo al más mínimo esfuerzo. Quieren grandes resultados por trabajo reducido. Quieren prácticamente todos los beneficios, pero los deberes los dejan de lado. En cierta manera, ocupando la ley del más mínimo esfuerzo. Y con esa ley del mínimo esfuerzo quieres cosas grandes, resultados grandes. Eso no se da. No es así. Por el hecho de que si tú como persona quieres tener resultados más grandes, lo que has de hacer es trabajar más, esforzarte más, estudiar más, para que de esa manera tú puedas estar mejor preparado y para que puedas enfrentar las situaciones como tal.
Y es así también en donde se pueda ver prácticamente de la forma en que tú trabajas, los resultados de tu trabajo, para que quienes te estén viendo puedan decir de que tú eres capacitado o tú estás capacitado, eres apto para una mayor responsabilidad. En cierta manera, si tú haz un ejemplo simple, a lo mejor de tus varios hijos puedes ver características distintas en cada uno de ellos. Si hay uno que es más responsable, tú le vas a delegar más responsabilidades a él. Pero al que es irresponsable, tú no le vas a entregar una responsabilidad mayor, sino que lo que tú vas a hacer es probar hasta qué punto aguanta con las pocas responsabilidades que tú le has dado, para que de esa manera puedas ver si es apto, si ha trabajado, si se ha esforzado para poder ser merecedor de mayores responsabilidades. Por esa razón, nosotros entendemos este punto, de acuerdo al esfuerzo es la recompensa. Ben Heijei consuela a aquellos estudiantes que deben trabajar y que deben sufrir para llegar a comprender sus lecciones de Torah. Él los urge a que no flaqueen en sus estudios, dado que es el dolor y el esfuerzo lo que determina la recompensa y no los logros evidentes. Así, es posible que aquellos que trabajan mucho y que solo logran un pequeño progreso puedan recibir una recompensa celestial igual a la que los demás, igual a la de los más grandes eruditos de la generación. Bueno, eso lo vemos prácticamente lo que es el Midrash Shamuel. Lo interesante de todo esto es de que tu esfuerzo sí va a generar un mayor resultado en tu vida. Pero veámoslo en el aspecto espiritual como tal. Si tú te esfuerzas de mayor manera, claramente tú vas a poder ver de que ya lo que te era considerado como debilidad, como amenaza, ya no lo es. Ya te consideras una persona mucho más fuerte, una persona más madura, una persona más sólida. Entonces, prácticamente no tienes ese temor constante de poder decir de que en este punto prácticamente tú puedes o no puedes transgredir. En cierta manera, si tú quieres tener una vida elevada, como aquí también podemos estar viendo en la lámina, prácticamente el punto en particular es mantenerse temerosos de Hashem. Mientras la persona se mantenga así, y eso es a través también del conocimiento de la Torá, a través de lo que nosotros estamos estudiando, prácticamente estamos recibiendo toda aquella información que nos ayuda a fortalecernos en todos los aspectos de nuestra vida. Y es ahí en donde vamos entendiendo el concepto mismo del alma. Si ella estaba prácticamente habitando con el Creador, ¿por qué razón? Tiene que bajar y esforzarse en ser prácticamente la que influye en la vida de la persona más que el cuerpo en la vida de la persona. Entonces, prácticamente nos estamos encontrando con una lucha constante. Como dijimos la pasada en la parashá correspondiente de Mishpatim, de que Rab Shaul llegó a decir en una de sus cartas, la ley de la Torah está en mi mente, la ley del pecado está en mis miembros, y que prácticamente luchan constantemente. Que siempre gane el bien, que siempre gane lo espiritual más que lo carnal. Los ángeles, al igual que las demás criaturas celestiales, a nivel espiritual son constantes. A diferencia de ellos, al judío se le dio el poder de dinámica espiritual, junto con el libre albedrío, lo que determina que está en sus manos decidir elevarse o descender. O sea, el ejercicio que cada uno de nosotros debiese hacer día y noche, o al momento en que ya esté culminando el día, por horas de la noche, es analizar que todo lo que dije, todo lo que hice, todo lo que pensé, o me aleja o me acerca al Eterno. Porque la respuesta de aquello nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder tomar decisiones distintas al día siguiente, y en vez de considerar o en vez de sacar un resultado negativo, un poco desfavorable respecto a lo que es en este punto en particular, un mal resultado que me aleja del Eterno, que pueda ocurrir todo lo contrario, que pueda ocurrir de que
si tú te acercaste al diseño, te acercaste al plan, te acercaste al Eterno mismo, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus acciones, que son aspectos bien fundamentales en la vida. No me cabe duda de que con la ofrenda alzada, con la terumá, el pueblo de Israel sin lugar a dudas se acercó al Eterno. Hubo un acercamiento. Eso fue sin igual. Entonces, esa es la importancia misma de todo lo que estamos analizando en este día de hoy. Todos los obstáculos que nos confrontan al comenzar una tarea sagrada están destinados a ser transformados finalmente. Una vez que alcancemos nuestro objetivo en iluminaciones extremadamente elevadas, pues cada obstáculo se transformará en un recipiente sagrado para transmitir la luz infinita de Dios de una manera mesurada. Entonces, esta es la esencia del Tikkun. Hemos hablado más de una oportunidad de lo que es el Tikkun, y por este motivo es imposible lograr algo sagrado sin encontrar obstáculos. Muchas veces te preguntas, pero si estoy en lo correcto, estoy estudiando la Torá, ¿por qué razón se me presentan tantos obstáculos en la vida? ¿En caso estaré haciendo bien las cosas? Todo crecimiento espiritual, toda elevación espiritual va a ir acompañado de obstáculos que te van a querer distraer, hacer tropezar o hacer retroceder. Por lo tanto, no mires los obstáculos como algo extraño, como una materia extraña en tu vida, sino que míralo como algo necesario, que te va a confrontar, que te va a hacer luchar, pero el resultado final va a ser mucho mejor. En cierta manera es la contraparte constante que tú puedes tener al momento en que tú quieres elevarte espiritualmente. Entonces, dicho eso, vamos entendiendo de que una vez que superamos esos obstáculos, estos mismos se transforman en recipientes para preservar la luz en este mundo de limitación, para que la luz no retorne inmediatamente a su fuente. Es por ello que el hombre es enviado a este mundo físico, inferior, denso, como tú quieras llamarle, lleno de obstáculos que interfieren en el servicio divino. Y al preservar con resolución, llegaremos a contemplar, la luz de Dios a través de la multiplicidad de los recipientes sagrados producidos por la transformación de todos esos obstáculos. Por lo tanto, ahí tú ves que son necesarios para tu crecimiento, para tu elevación. En la contraparte, por lo tanto, es acá en donde nosotros vamos entendiendo la diferencia de cómo se considera el mal, cómo se debería considerarse. La persona que lo pueda considerar mal siempre lo va a ver como el obstáculo, como el enemigo, pero basado en el concepto hebreo lo vemos prácticamente como una forma para que nuestra fe pueda ser probada, para que todo nuestro ser pueda ser probado y que podamos ser exitosos en esa prueba. Por lo tanto, todo lo que nos está enseñando Terumá, todo lo que nos está enseñando la acción de los Bnei Israel de poder otorgar, nos está ayudando a cada uno de nosotros a entender de que es un proceso constante, es una prueba constante nuestro crecimiento, para que de esa manera podamos ser buenos pequeños Mishkan, en donde sí la presencia de Hashem pueda estar. Esta es una paracha para nosotros. En nuestra vida nos encontramos con un gran número de interrogantes, muchas de ellas aún sin respuesta de acuerdo a nuestra capacidad humana. Solo al momento en que analizamos los materiales solicitados para la construcción del Mishkan por Hashem, nos percatamos que dichos materiales pertenecen tanto al reino vegetal como así también al reino animal. ¿Qué queremos plantear con todo esto? De que Hashem no distingue entre el valor que tenga un material en comparación a otro. Todos son necesarios. Y este punto también nos ayuda a nosotros a entender de que muchas veces las personas se ve de una forma negativa, se ve como más minimizada. Hay personas que no aplican un verdadero valor a sus propias vidas. Y eso genera de que solamente vean a otros como buenos instrumentos, vean a otros como personas elevadas, vean a otros como personas que sí son instrumentos en las manos de Hashem, pero ellas no se ven así. Y eso es un error.
Porque acá vamos viendo de que cada uno de los materiales tiene una importancia y es fundamental y el otro no lo puede sustituir, por así decirlo. Es ahí en donde tú tienes que trabajar en tu vida. Tienes que trabajar para, para poder dar el resultado por el cual tú fuiste creado. En cierta manera, que tú puedas servir para lo que fuiste creado. Acá no se trata de que unos sean más grandes que otros, sino que tienen funciones completamente distintas. Y no quiere decir de que tu función sea menor a la de los demás. Es tan necesaria y fundamental como las que tú ves grandes, por ejemplo. Esos grandes prácticamente trabajos espirituales, etc. No se trata de eso. Acá se pone hincapié en lo necesario de cada uno de estos elementos, no en la grandeza de ellos. Por lo tanto, deja de mirar lo que tú consideras grandeza de otros y es mejor que te pongas a pensar en lo que tú puedes hacer, en cómo tú puedes potenciar lo que el Eterno ha depositado en tu vida para que así puedas ser instrumento en las manos de Él y ellos, los que van a recibir de ti, puedan ser completamente bendecidos y edificados. Construyendo un Mishkan. ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Qué materiales estamos ocupando? ¿Qué diseños estamos considerando? ¿Y con quiénes estamos llevando a cabo esta tarea? 4 preguntas que van a generar como resultado un completo análisis de lo que estamos haciendo. En más de una oportunidad me han dicho, no, es que yo sirvo al Eterno a mi manera, o celebro Shabbat a mi manera. Hay diseños que el Eterno estableció. Si tú no los sigues, o eres ignorante o eres un rebelde. Pero si tú ya tienes conocimiento de esto, tienes que hacerlo. ¿Qué materiales estás ocupando? ¿Se imaginan que los Bene Israel comenzaran a llevar cualquier tipo de material que el Eterno no les pidió? Eso ya no sería algo genuino. Eso ya no sería algo perfecto. Ya habrían mezclas. ¿Qué diseño estamos considerando? ¿El diseño de la Torá o el diseño humano? El diseño de todo lo que tú puedes ver. ¿Y con quiénes estamos llevando a cabo esta tarea? Es fundamental de que te sepas rodear de las personas correctas, que te potencien, que no te hagan retroceder ni estancarte, sino que te potencien a crecer, a avanzar. Y la respuesta de cada una de esas preguntas va a poder generar un análisis de en donde tú estás, en lo que estás o no haciendo y con quiénes estás trabajando para lograr esos objetivos. Todos los artículos fueron aportados voluntariamente. Cada individuo contribuyó a aquello en su corazón o lo que en su corazón lo motivaba a donar, excepto la plata, la cual fue contribuida por igual, un medio shekel por cada uno. Es descrito en la Torá que el Mishkan sería el lugar en donde Dios moraría en medio de su pueblo. Con ese acto, Él se acerca más y más. La esencia de Dios en el Mishkan está contrarrestada con el misterio de la trascendencia, la inhabilidad del hombre de alcanzar a entender su naturaleza precisamente al cubrir lo que simboliza su intimidad, las tablas de los 10 mandamientos. Él está cerca y sin embargo oculto, morando entre ustedes y sin embargo inalcanzable, presente y sin embargo imperceptible, lo que nos dice el Rabbeinu Tratburgs. Lo interesante de este último ya comentario para poder ir terminando con nuestro estudio es el hecho de que el Mishkan es un lugar en donde el Eterno prácticamente la considera como una mitzvah, esa construcción, porque de acuerdo a tantos comentarios u opiniones que podemos ver por ejemplo, en el Taná de Eliyahu, el Midrash Letokaj, en el Zohar, comenzando con Bayaquel, la mitzvah de construir un Mishkan fue pronunciada por Hashem, y esto fue inmediatamente después de que los Bene Israel exclamaran Naaseh Benishma. Y hay un punto re interesante que me gusta mucho y que justo acá lo encontré,
y que está Rambam 25.2, que nos dice que el propósito del Mishkan era retener para todas las generaciones un reflejo de la gloria de Hashem, la cual se había manifestado abiertamente ella misma en Cal Israel, en el Har Sinai. En Seforno 20:21 explica que si no hubiese sido por el Het Haegel, un elaborado edificio de oro y plata, no hubiese sido necesario para traer la Shejinah de Hashem a la tierra. Un simple altar, construido sobre cualquier punto, habría servido en medio de permitir a la Shejinah residir en Cal Israel. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo de que el objetivo como tal está relacionado directamente con que el Eterno quiere morar con su pueblo. Si lo vamos viendo en un aspecto mucho más mesiánico, ese diseño de Mishkan, nosotros lo vemos en la figura de Yeshua, que él habitó con su pueblo. Y es así en donde prácticamente nosotros vamos viendo la importancia del Mishkan, los diseños, con quienes estás construyendo y sobre todo también de qué forma lo estás haciendo y con qué herramientas estás llevando a cabo dicha construcción. Cada una de esas respuestas a las 4 preguntas que vimos con anterioridad te van a ayudar y me van a ayudar a poder tomar decisiones mucho más correctas en nuestra vida. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos de todo este punto, de esta parashá, es algo tan íntimo para nosotros. Es construye en tu vida con lo correcto, con los materiales correctos, con el diseño correcto y con las personas correctas. Si hay algo incorrecto en alguno de esos puntos, bueno, tomemos las decisiones para que de esa manera podamos ver los cambios y los resultados distintos en cada uno de nosotros. Bien, espero que esta meditación de la parashá Terumá haya sido de edificación y de bendición para tu vida y anhelo de que puedas seguir disfrutando de este Shabbat junto a tu familia y así también junto a tu comunidad. Shabbat Shalom.